Recuerde que estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. El buen samaritano es la parábola que hoy nos corresponde mirar de cerca. Dice el texto: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Hermanos, ya hemos visto en textos anteriores cómo Jesús mostró a los 70 que Él es la revelación del Padre, esa revelación que se ha dado a los que el Padre consideró pequeños. Y en ese tiempo, esos pequeños precisamente eran las personas no tenidas en cuenta para nada, esos que no poseen títulos ni reconocimiento en la sociedad judía. Y les hizo ver también a ellos, a esos 70, que debían estar orgullosos, debían estar gozosos porque estaban viendo y oyendo lo que los hombres del Antiguo Testamento quisieron oír y quisieron ver. Estaban gozando del cumplimiento de la promesa de Dios y por tanto el sumo gozo debía ser una realidad en estos 70 enviados. Y en ese diálogo, de repente, nos muestra Lucas, aparece una persona experta en la ley, un nómico, un letrado, una persona que dominaba la ley. Y esta persona le va a hacer una pregunta a Jesús. Según el texto, dice que este hombre probaba a Jesús. La pregunta tenía en el fondo una perversa intención. ¿Cuál fue la pregunta? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues lo trata como maestro, un rabino igual a los de aquel tiempo. Eso significa que estaba reconociendo que Jesús realmente se presentaba como una persona que estaba habilitada para enseñar, y en esa condición le pregunta a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si uno mira Mateo 22 y Marcos 12, uno se da cuenta que
Allá hay otro experto en la ley que le pregunta a Jesús por el mandamiento más importante de la ley. Es una pregunta que reclama una respuesta teórica o teológica en sentido estricto. Una pregunta que se refiere más a la ortodoxia que a la ortopraxis. Es decir, conocer bien la doctrina, conocer bien la escritura. Pero Lucas aquí nos muestra que este hombre no pregunta sobre ortodoxia, sino sobre la ortopraxis, es decir, qué es lo que rectamente como hijo de Dios debo estar yo haciendo para ganarme la vida eterna. ¿Qué haré? Es la pregunta. Acciones concretas que permitan alcanzar la vida eterna al hombre. En términos simples, la ley hecha acción. Fíjense que la pregunta está en torno al hacer, y está esa palabra en los versículos 25, 28 y 37, aparece 4 veces. Ahora, en ese momento, la tradición rabínica enseñaba que quien hace la ley gana para sí la vida eterna. Jesús está escuchando una pregunta a la que el experto en la ley quiere una respuesta, pero que esté conforme a lo que en ese momento en la tradición judía se creía. En términos simples, este hombre está esperando que Jesús le diga lo que él quiere oír. Pero Jesús le hace otra pregunta en el verso 26. Él le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En términos simples, Jesús le está diciendo, esta respuesta tú la conoces, tú la sabes. No tengo por qué decírtela, dímela tú. Pues si eres maestro de la ley, la conoces. Y efectivamente, la conocía. En el siglo I antes de Cristo y un poco antes, en el siglo II, se había unido el Shema de Israel con precisamente el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo, ya se había unido como un solo bloque que sustentaba la acción de los hijos de Dios en aquel tiempo. Por eso este hombre debía saber la respuesta. ¿Qué debo hacer? Él debía decirlo rápidamente porque esto lo cantaban los rabinos mañana y tarde. En la mañana la cantaban y en la tarde lo cantaban. Y si uno revisa escritos como el texto de Isacar, y eso estaba definido también allí, y este texto es antiguo, es también del siglo I o siglo II antes de Cristo. Allí estaba definido que había que amar a Dios y que había que amar al prójimo. Eso estaba claro. Amar a Dios y amar al prójimo era la base de la acción de todo aquel que es hijo de Dios. El hombre, entonces, el nómicos, el rabino, el experto en la ley, responde usando estas dos expresiones que, como sabemos, están en Levítico, en Deuteronomio 6:5 primero amarás a Dios y en Levítico 19:18 amarás al prójimo. Se unieron y se cantaban y se oraban. El maestro judío entonces, consciente de lo que debía hacer, responde. Ahora, es interesante que una respuesta correcta y una interpretación correcta de un pasaje no es garantía de una vida correcta en la fe. Fíjense que en la tradición eso estaba definido, pero también había mucho más en esa tradición. Ese hacer era importante siempre y cuando el amor verdadero a Dios
fuera una realidad en el corazón del hombre, que fuera en esencia parte de la vida humana y no una simple frase o un simple conocimiento tenido por ser parte del cuerpo de maestros de Israel. No es saber, es vivir lo que se sabe. Y por eso, fíjense que Jesús dice, haz esto y vivirás, tendrás la verdadera vida. Verso 28. Bien, tiene 5 en la respuesta. Vívelo, hazlo y vívelo. Vívelo, créelo, vívelo, siéntelo. Es una orden para obediencia continua. Es una orden para una experiencia continua de aquello que ese hombre ha respondido. Sin embargo, el hombre está incómodo. Está incómodo. Bueno, debe saber que los dos amores son uno solo, y eso lo va a decir Jesús. Pero él está incómodo. Parece que faltara algo en lo que Jesús le ha dicho. Y ese algo que falta es precisamente lo que él pregunta en el verso 29. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? También lo conocía. Él está haciendo preguntas que él conoce. Tiene 5 en la primera respuesta, ahora pregunta algo de lo cual también sabe. Porque estaba definido en la tradición rabínica que el prójimo para un judío es todo aquel que hace parte del pacto de Dios, es todo aquel que sigue la tradición judía en sentido estricto, es aquel que es hermano fiel de raza, pero también el extranjero que ha asumido la fe judía, que se ha hecho, como dirían ellos, prosélitos de justicia. Esos son los considerados prójimos para este tiempo. Estos son los que un judío diría, este es mi prójimo. A ese le debo yo mi atención, mi amor, mi afecto, mi ayuda. Ese. Él está esperando entonces que Jesús resalte tal verdad. La tradición lo había definido y este hombre está esperando que Jesús lo confirme. Ahora, en este sentido, el gentil no era prójimo. El gentil no era prójimo. El samaritano no era prójimo. Acuérdense que para ellos los samaritanos eran nada para los judíos. El propio prójimo es un judío, como él, como ese escriba, como ese experto en la ley, judío o extranjero que son fieles a la ley. Que si está necesitado y requiere ayuda, se le puede dar sin problema. Los que se salen de ese parámetro no son prójimos, por tanto, no están llamados o no están involucrados en el grupo de prójimos, por tanto, a ellos, si no se ayuda, no pasa nada. Y con ellos no se tiene la obligación de prestarles un servicio. Acuérdense que Jesús en Mateo 5:43, Él nos va a decir, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso era lo que ellos creían. Prójimos los que son como yo. No son prójimos los que están fuera del pacto y de lo que significa ser judío en sentido estricto con la ley y todo lo demás. En aquel tiempo decía un texto del Qumran, de los esenios, ama a todos los hijos de la luz y odia a todos los hijos de las tinieblas. Eso era lo que los judíos vivían. Los que no son como nosotros son enemigos, y si son enemigos, ódialos, recházalos, no los ayudes, no los tengas en cuenta. Jesús debía responder entonces de esta manera, según los parámetros de la tradición judía. El prójimo es cualquiera de la comunidad nacional a quien hay que ayudar, proteger, amar.
Fíjense que Jesús ha dicho en el texto anterior, oísteis que se dijo, han oído que se dijo. Jesús no está diciendo, está escrito. Y no dice está escrito porque ese fue un invento de la tradición judía. No, eso no lo dice el mismo Señor. Eso lo inventaron ellos. Se lo agregaron para poder sacar a todo aquel que no es del judaísmo como parte del grupo de los elegidos y como parte del grupo que debe ser ayudado o servido. ¿Quién es el prójimo? Entonces, Jesús debía decir aquel judío que asume la fe judía, la tradición judía, y que si sufre hay que prestarle todo lo que requiera. Pero Jesús no responde según lo que él espera. Y le dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Fíjense que aquí Jesús se sale ahora de todo parámetro. Un hombre. No dice quién es. Un hombre. Cualquier hombre. Un ser humano. No nos interesa su raza, no nos interesa su nacionalidad, no nos interesa su religión, no me interesa ni siquiera su nombre. Y un hombre cualquiera, dice Jesús, baja de Jerusalén a Jericó. Baja porque lógicamente Jerusalén estaba a más de 1000 metros de altura y Jericó estaba a más de 200 metros bajo el nivel del mar. O sea que hay una diferencia de 1000 y tantos metros en altura de Jerusalén arriba a Jericó abajo. Baja, lógico. Tenía que ir hacia Jericó, tenía que bajar la montaña. Jericó era la ciudad de los sacerdotes, donde ellos moraban, donde ellos vivían. Y dice el texto que este hombre baja de Jerusalén a Jericó, va a la ciudad santa, va a Jerusalén. Recorre o debe recorrerse aproximadamente unos 30 kilómetros promedio. Un recorrido que podía hacerse más o menos en un día. Pero aquí, ¿qué pasa en este caminar de este hombre hacia Jericó? Él tiene que pasar por un trazo de camino, por un pedazo de camino que se conocía en aquel tiempo según Flavio Josefo y más adelante según San Agustín como la vía de sangre. Es decir, en ese trayecto habían unos kilómetros en la montaña en donde las personas eran asaltadas, maltratadas, ultrajadas y hasta asesinadas. Este lugar no estaba protegido por Roma, porque Roma se preocupó por las vías principales, no por las vías secundarias. Y por eso no era extraño que en ese sector hubiera robos, maltratos, asesinatos. No era raro. Dice Josefo que eso era un nido de ladrones y Roma nunca puso atención a ello. Así que este hombre viene de Jerusalén a Jericó, va a pasar por esa zona. ¿Y qué le sucede? Este hombre, dice el texto, cae en manos de salteadores, le roban todas sus pertenencias, lo dejan desnudo, lo golpean brutalmente y queda casi muerto. Lo abandonan a su suerte en ese lugar descampado y peligroso en medio del desierto. Ahí queda tirado. Hago un paréntesis. En la ley judía, a pesar, y en la tradición judía, a pesar de que se decía que es posible tocar un muerto y contaminarse, también los rabinos habían agregado a eso
una prioridad. ¿Cuál? Si tú ves a una persona muriéndose, estás obligado a salvarle la vida sin temor a quedar contaminado si muere. ¿Esto por qué lo digo? Porque van a bajar también de Jerusalén a Jericó dos religiosos que debían conocer la tradición y que si se enfrentaban con la situación debían hacer algo. ¿Y qué pasa? Dice el texto. Pasan por allí uno después de otro, un sacerdote y un levita. Acuérdense que ellos debieron cumplir un turno semanal en el templo. ¿Se acuerdan de Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Ya eso lo vimos antes, los turnos de los sacerdotes en el templo eran semanales y ellos esperaban esos turnos con ansia porque era el espacio para ellos especial de sentirse gozosos por celebrar al Señor. Así que estos dos vienen seguramente de haber estado en el templo celebrando el culto y van ahora hacia su residencia en Jericó. Bajan también. Los dos ven al hombre tirado en el camino. En definitiva, siguen de largo, toman el lado contrario a donde este hombre está, pasan sin hacer nada, no le prestan auxilio. Repito, y estaban obligados, porque la tradición dice que primero está la vida antes que contaminarse si la persona muere. Si yo hice todo el esfuerzo por salvarle la vida y murió, no entro en la categoría de contaminado. Pero no pasó nada aquí, no hicieron nada. Ahora, pudieron evitar ayudar o evitaron ayudar pensando en la contaminación y pasando por alto la aclaración de los rabinos de aquel tiempo. Quizás fue más fuerte la ley que el deseo de servir y de ayudar a aquella persona que sufría. Quizás pensaron que la condición de impureza en la que entraban era mucho más grave. Y esto es, si ellos hubieran realmente considerado la ley por sí misma y no la aclaración judía. Y en este sentido, eso que ellos creían prima más que la pena y el dolor que el hombre caído está padeciendo. Dos prisioneros de su propio sistema legal y teológico fueron impedidos por esa fe en ese sistema teológico y legal, fueron impedidos a servir por la gracia. Pudieron pensar también que esa zona era peligrosa y si ayudaban ellos también serían objeto de maltrato y de robo. En este sentido, el temor supera la compasión por el desvalido. O de pronto, como no conocían al que estaba tirado en el suelo, ustedes saben que antes las personas se conocían por la forma de vestir, por la lengua, por la forma de hablar. Acuérdense de Pedro, por tu forma de hablar se te conoce que andabas con Jesús. Las personas se identificaban por las expresiones, por el lenguaje, por la forma de vestir. Este hombre está desnudo. Y no se sabe quién es. No se sabe si es griego, si es judío, si es romano, si es samaritano, si es esenio. Y como no se sabe, la tradición judía decía, considéralo gentil. Y si lo consideras gentil, no estás obligado a ayudarlo. Otra vez quedan presos de su tradición religiosa. Otra vez la tradición religiosa fue más fuerte y más importante que la necesidad humana.
Así que estos hombres quizás pudieron acudir a estas justificaciones para no ayudar. Pesó más en ellos el miedo, pesó más en ellos la tradición religiosa, que realmente servir a aquel que moría en el camino. Ambos vieron, pero cerraron el corazón a aquel que estaba en peligro de muerte. Ambos vieron, pero ambos se cerraron al servicio. Sus creencias, sus tradiciones, sus intereses, su miedo les llevaron posiblemente a ser crueles y verdaderos miserables ante el que sufre, ante el que requiere pronta ayuda, ante el que tiene necesidad. No actuaron con urgencia para salvar. En términos simples, para ellos no había diferencia entre las piedras del camino y en la persona ahí tirada. Ese hombre era nada, absolutamente nada. Lo miraron con una forma tan particular que redujeron a aquel hombre en su dignidad a cero. A cero. Pero sigue el relato. Según la tradición judía, en la tradición de cuentos judíos, ahora debe aparecer un judío haciendo el bien. Eso estaba definido en la relación, en la tradición de aquel tiempo. Se utilizaban siempre tríos para mostrar que el último sería alguien judío o alguien maestro de la ley o alguien experto de la ley que terminaría solucionando el problema o haciendo lo contrario a lo que se viene mostrando para así exaltar al judío o exaltar al maestro de la ley. Entonces se supone que ahora viene un judío o debe aparecer un experto de la ley solucionando el problema. Sin embargo, en el relato Jesús utiliza a un tercero, pero es un samaritano. Dice el texto, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Póngase usted a pensar que estaría meditando aquel experto en la ley. Jesús nos está ridiculizando. Jesús nos está denigrando. Esto no puede ser. Un samaritano de prójimo es imposible. O de ayudador, perdón, es imposible. Un samaritano de persona que presta un servicio, imposible. Yo me imagino que ese samaritano en sus oídos le rechinó tremendamente. Ese odiado por ellos, ese enemigo de ellos, ese va a ser el que va a solucionar el problema. Ese que desafió inclusive la fe judía construyendo otro templo paralelo al de Jerusalén, ese va a ser el que va a solucionar el problema. No puede ser. Sin embargo, a ese pone Jesús como el que va a solucionar el problema. Y dice el texto que este hombre tuvo compasión, fue movido a misericordia. Literalmente sería, a este hombre se le removieron las vísceras, sintió una fuerte conmoción interna que lo llevó a ver la necesidad con ojos de misericordia y a actuar para salvar a aquel que estaba allí tirado. Esa compasión que sintió este hombre lo llevó a tenderle la mano al que estaba necesitado. Y fíjense que este hombre no tiene excusas ninguna. No se las inventa ni para ayudar, para no dar, para no prestar el servicio que debía prestar.
Y fíjense lo que pasa. Por compasión usa sus recursos sin calcular gastos. Lo va a hacer por pura compasión. Y este hombre pospone sus proyectos, supera su miedo a ser asaltado, supera su egoísmo, interrumpe su itinerario, supera sus creencias. Este era samaritano, solamente creía en la ley, creía solamente en el Pentateuco, supera su tradición samaritana, supera toda posible limitación u obstáculo para prestar ayuda al moribundo. Y repito, solo creía en la ley. Aquel caído le removió sus entrañas y dejó sus planes, dejó su tradición religiosa y en él brotó lo mejor de su humanidad. Brotó misericordia, brotó compasión. ¿Y qué pasa? Dice el texto. Y empieza a desarrollar una serie de acciones descritas de forma hermosa por Jesús. Asiste al herido, inmediatamente lo vio. Le vendó las heridas, le derramó en ellas aceite y vino, lo curó, lo llevó en su cabalgadura al mesón, donde pasó la noche con él cuidándolo, y le paga al mesonero 2 denarios más para que siga prestándole la ayuda, y le dice a este hombre, si él necesita más, dale que yo te voy a pagar. Fíjense que la compasión de este hombre pasó por encima de toda limitación. La compasión hizo brotar en el samaritano el servicio y lo hizo cercano al hombre herido y abandonado. Las expresiones vio, sintió compasión, ayudó, se le acercó, ayudó. Y allí es donde viene la palabra del millón, la pregunta del millón, perdón. ¿Cuál de estos 3 hombres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Y el hombre contestó, el que usó de misericordia, o en términos más simples, el que mostró compasión con aquel tirado en el camino. Ni siquiera dice el samaritano. Oh, esa expresión no puede estar en labios de un judío. Imposible. Pero dice el que fue compasivo. Jesús le contesta, vete y haz tú lo mismo. Y aquí es donde viene la enseñanza de Jesús. El jurista, el legalista el experto en la ley, preguntó al comienzo, ¿y quién es mi prójimo? Pero Jesús, con la parábola, le está planteando otra pregunta. Para él no se trata de saber quién es el prójimo, sino de hacerse prójimo. Y lo que Jesús le está diciendo en el fondo y fuertemente es, sé prójimo, no lo estás siendo. Prójimo no es el caído, prójimo eres tú mismo que actúa en amor, que actúa compasivamente, que actúa misericordiosamente. Porque fíjese que dice, ¿cuál de estos 3 hombres se portó como prójimo? ¿El samaritano, el sacerdote o el levita? El prójimo fue el samaritano. Así que, en esencia, Jesús le está diciendo, ¿eres tu prójimo? O en términos simples, te estás metiendo en el camino de aquellos que tú ves tienen necesidad y tú te abres al servicio de ellos. El prójimo no es el otro.
El prójimo soy yo que vivo y sirvo para el otro. Fíjense que la pregunta de Jesús está cambiando las normas de la lógica judía. La cuestión no es identificar al prójimo. La cuestión es descubrirse en Cristo mismo como prójimo de los demás, sean quienes sean ellos. Así que según Jesús, la pregunta del hombre debió ser, ¿me estoy comportando como prójimo con las personas necesitadas que el Señor pone en mi camino? Todo está allí en ser uno mismo prójimo en Cristo. Mientras el jurista pregunta por el objeto del amor, ¿quién es mi prójimo? Jesús le pregunta por el sujeto del amor, ¿eres prójimo? La pregunta, ¿quién es mi prójimo? Se cambia a, ¿soy prójimo? La cambió Jesús radicalmente. Así que, ¿quién es el prójimo? Yo mismo. Me convierto en prójimo en Cristo Jesús cuando en compasión me lanzo al servicio de los demás que me necesitan. La compasión, el amor de Dios, te lleva a ser prójimo. Ser prójimo surge cuando la compasión de Cristo es nuestra y es nuestra por gracia. Y entonces soy capaz de meterme en la vida de aquellos que sufren y yo voy con un corazón dispuesto a ayudar, a ministrar, a darme para sacar al otro de la situación que vive. El sujeto al que tengo que amar es aquel que puede ser amado por mí mismo. Así que el prójimo no es el otro como cree el jurista, como cree el legalista, como cree el maestro de la ley. ¿Quién es el prójimo? Yo. Yo. El prójimo es el que sabe que hay que amar y ama. Sabe que hay que ayudar y ayuda. Por eso la respuesta de Jesús es fuerte. Ve y haz tú lo mismo. Ese hombre entendió que él era prójimo y ayudó al que estaba casi muerto en la vía. ¿Entiendes eso? ¿Estás dispuesto a ponerte en esa condición que para nosotros debe ser natural y común, ser prójimo, para así entonces a prestar nuestro servicio, dar nuestro amor, dar nuestra ayuda a aquel que identificamos como persona o como familia que sufre? Fíjense la redefinición de prójimo en Jesús. ¿Cuál de los tres? Por eso, ve y haz tú lo mismo. El mensaje central entonces es, yo soy el prójimo. Y la prueba más grande de que soy prójimo es el amor que soy capaz de dar a aquel que está en una condición de sufrimiento y no me importa quién sea. No me importa quién sea. Piense que este hombre es anónimo. Este hombre no se conoce quién es. Este hombre no se identifica. Y el samaritano simplemente por amor se da y ayuda. Así que si somos prójimos, nuestro corazón tiene que estar abierto al servicio de los demás, no importando quién sea.
no importando quién sea. La ley del amor está por encima de cualquier precepto o interés personal. Entonces, ¿hacia dónde caminamos en esta parábola? Hacia la comprensión de que nosotros como cristianos estamos en una condición de vida particular y especial. Somos prójimos. Y si somos prójimos, estamos puestos por Dios para darnos a todo aquel que nos necesita. Para darnos a todo aquel que requiere de nuestra ayuda urgente. Eso es necesario para nosotros. ¿De quién me hago prójimo hoy? Del que no cree. No sé quién es. No sé de qué cultura es. No sé si es rico o es pobre. No sé si está enfermo o no, pero me necesita. Y yo me le atravieso en su vida, me le atravieso en su camino para predicarle el glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Me tengo que hacer prójimo de quién? Del que está en la iglesia y necesita formarse en la fe para que se afirme doctrinalmente y viva un cristianismo certero y verdadero. Me tengo que hacer prójimo del que cae en pecado para levantarlo y restaurarlo en la gracia de Dios y se mantenga firme como parte del cuerpo de Cristo. Me tengo que hacer prójimo del que sufre, del que padece por su economía, del que padece por necesidad cualquiera que sea, del que padece por enfermedad, del que está en angustia, del que está en desesperado. ¿Para qué? Para sacarlo en la gracia de Dios de esa condición. Hermanos, en este mundo lo que hay son personas en las cuales nosotros podemos mostrarnos como prójimos. ¿De quién somos? ¿De quiénes somos prójimos? ¿O de quién soy prójimo? Prójimo para aquel que pueda comer, beber, dormir, vestirse. Prójimo para el que sufre necesidad. Prójimo para el enfermo, que salga de su enfermedad. Prójimo, prójimo. Y esa es la pregunta hoy. ¿Somos prójimos? O como dijo un escritor de este siglo, y lo gritó fuertemente, hoy el prójimo ha muerto. Existen iglesias que incomprensiblemente, dice él, no actúan como prójimos. Estamos viendo la necesidad y la necesidad pasa desapercibida. Y nos inventamos las justificaciones como estos hombres probablemente para quedar tranquilos en nuestra conciencia cuando decimos no al servicio que debimos prestar. Pero como justifiqué mi acción, mi conciencia queda tranquila. Pobre nuestra conciencia, pobre conciencia la nuestra. Si realmente somos de Cristo y el amor de Cristo por su Espíritu está en nosotros, entonces como prójimos podemos actuar dentro y fuera de la iglesia y glorificar a Dios haciendo nuestro trabajo, salvando a muchos, bendiciendo a muchos, para gloria de Dios. Hermanos, este hombre era experto en la escritura. ¿De qué vale un saber bíblico teológico? ¿De qué vale ser experto en Biblia
si el amor y la misericordia y la compasión no se ven en nosotros y no actuamos en nuestra vida como prójimos, bendiciendo a tantos. La verdadera fe, el verdadero conocimiento, la verdadera teología, está bien cimentada, nos lleva a tener un corazón